Pues buenos días, compañeros. Me presento con ustedes. Mi nombre es Yasmín Iglesias García. Soy licenciada en Derecho, soy instructora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y pues bueno, hoy justamente vengo a hablarles de Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación. Y pues bueno, esperemos que pues se pueda desarrollar de la mejor manera. Estoy completamente segura. Creo que ya algunas indicaciones se habían dado, como mantener las cámaras encendidas, los micrófonos apagados, por favor, no interrumpir si alguien se encuentra hablando y pues sobre todo mantener una buena participación. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar durante esta presentación? Realmente son muy pocos, es una temática muy corta, sin embargo, no implica, va de hecho de la mano, o justamente del tema del cual les platicó el maestro Armando. Vamos a hablar muy brevemente en relación finalmente el cierre y algunas conclusiones. ¿Cuál es el objetivo general? Bueno, si no les han dado el objetivo general de su curso, compañeros, es que todos obtengan conocimientos básicos en materia de derechos humanos. ¿Cuál es el objetivo específico de esta capacitación? Es que las y los participantes identifiquen los puntos más relevantes de los cuales nos habla o conozcan, quienes ya lo conozcan, que recuerden o que se lleven algo diferente en relación al código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y pues bueno, de esta manera se puede aplicar en el ámbito de sus respectivas actuaciones como elementos de la policía. Porque es importante, compañeros, hablar de este código de conducta. Pues como tal, como lo refiere, un código son una serie de lineamientos que nos están marcando, en este caso, el cómo debemos de actuar. Aquí nos marca una serie de situaciones porque no solamente nos marca obligaciones para nosotros como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sino también nos marca o nos da una pauta de derechos que a continuación, pues bueno, vamos a ir desarrollando. Y compañeros, les comento, ya les han hablado de los derechos humanos, entiendo yo que es el tercer día de su curso, entonces me queda claro que cualquiera de ustedes va a poder desarrollar perfectamente esta cuestión. ¿Qué son los derechos humanos, compañeros? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos, compañeros? Derechos humanos son... ¿Sí me escuchan? Muy bien, ajá, ¿lo escuchó? Sí, adelante. Derechos Adelante, humanos son... Gabriel. Gracias. Buenos días. Soy del municipio de Nezahualcóyotl. Creo que los derechos humanos son garantías que tenemos constitucionalmente y son garantías que deben de ser respetadas por autoridad y por nosotros mismos como seres humanos, que son derechos a la vida, a la educación, una vivienda, a un trabajo digno y varios más. Muy excelente, muy bien. Solamente le hago una pequeña corrección. Recordarán que anterior 2011 se denominan derechos humanos, porque ya era un poco obsoleto el término que se manejaba a nivel mundial. ¿Alguien más quiere participar? Me gustaría escuchar a alguien más. Perdón, lo hemos estado manifestando como un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. En la dignidad. Perfecto. Con ese concepto, con eso es más que suficiente. Pues muy bien, efectivamente, y solamente nuevamente como retroalimentación, la Organización Mundial de la Salud nos marca que son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de lengua, de religión o de cualquier otra condición. Nos establece además que entre los derechos humanos incluye evidentemente el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a las torturas, la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre muchos otros. Este es un concepto que nos maneja nuevamente la Organización Mundial de la Salud. Les voy a compartir el concepto que a mí me gusta y seguramente ya lo han escuchado en referidas ocasiones, y al final del día les voy a decir por qué considero que este concepto es
muy completo. Miguel Ángel Contreras nos establece que los derechos humanos son el conjunto de facultades, de prerrogativas y de libertades que tenemos los seres humanos por el simple hecho de existir. Nos dice además que tienen como finalidad salvaguardar la igualdad y la dignidad de la persona humana, considerada individual. Y bueno, ya nos establece, constituye un conjunto de deberes y obligaciones, tanto para el Estado como para la sociedad, y que deben ser garantizados por el orden jurídico internacional y nacional para la conservación de la paz social y la consolidación de la democracia. Todo ello, ¿para qué, compañeros? Este concepto es de ustedes, sobre todo pública, en salud, en educación. Normalmente los compañeros, los servidores públicos nos refieren cuál es el parámetro, y se lo han expresado tanto a mí en diversas ocasiones, en muchas ocasiones, como a mis compañeros. ¿Cuál es el parámetro, licenciada? ¿Cómo sé que estoy atentando contra los derechos humanos de las personas? Y este concepto nos lo da a la primera. Cuando atentas contra la igualdad o la dignidad de la persona, ahí estás transgrediendo sus derechos humanos. Ahí está. Estas palabras no las debemos de aprender de memoria. Cuando estoy atentando contra la igualdad o la dignidad de la persona. Aunado a ello, este concepto nos refiere que no es solamente una obligación del Estado respetar los derechos humanos de las personas. Justamente hace un rato, algunos de ustedes en la capacitación pasada expresaba su opinión referente a ello. El que se respeten los derechos humanos, creo yo, que debe estar, pues evidentemente, ¿cómo lo explicaré? Pues más plasmado dentro de la sociedad que dentro del Estado o dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque si la sociedad entendiéramos primero qué son los derechos humanos, qué no debo de transgredir, porque todo se traduce a ello. Por ejemplo, en un robo, en un homicidio, todo se traduce a una transgresión a los derechos humanos de otra persona, que justamente es un tema que vamos a abordar más adelante. Entonces, este concepto por eso me gusta. No solo marca la obligación del Estado, también marca la obligación de la sociedad frente al respeto de los derechos humanos. Seguramente establecieron, y solamente lo vamos a completar, que tiene algunos principios, los derechos humanos o características como inalienables e indivisibles. Pues bueno, recordarán, y sigo partiendo de ello, porque este tema se desprende mucho en relación. Ajá. Antes de que continúe, sí, jefa. No sé si estás muy lejos de tu módem o tu señal te está fallando, porque de repente se corta tu audio. Ay, yo creo que No sé si lo puede. No sé si así me escuchan mejor. Es rarísimo. No sé si me escuchan así. Ahí un poquito. Mejor. Porque según yo sí tengo A ver, sigue hablando y ahorita okay. Según yo sí tengo. Perfecto, muchas gracias. Les comentaba en relación al tema de derechos humanos y bueno, la clasificación. Recordarán que hace un momento le comentaba a uno de sus compañeros en relación a individuales. ¿Se acuerdan, compañeros, que en primaria, en secundaria, en prepa nos hablaban de las garantías individuales? Sí recordarán. Y entonces la maestra nos decía que se dividen en propiedad, en libertad, en igualdad y en seguridad jurídica. Pues justamente es lo mismo, pero ahora se denominan derechos humanos y se clasifican exactamente de la misma forma. Derechos humanos de propiedad, de libertad, de igualdad y de seguridad jurídica. Justamente esta clasificación en relación a la seguridad jurídica es de la que vamos a hablar, o de aquí parte nuestro tema. ¿Cuál es el contexto que nos marca justamente este derecho a la seguridad jurídica? Pues lo vamos a encontrar en algunas directrices que nos marcan algunos tratados internacionales o documentos declarativos, como es en este caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pues bueno, en su artículo 3º nos refiere que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Aunado a ello, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos refiere en su artículo 6º que el derecho a la vida es inherente a una persona humana. Este derecho estará protegido por la ley y nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
El artículo 9 nos refiere que todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan desempeñar y detectar el delito, se les confieren diversas facultades, entre ellos, por ejemplo, justamente el usar la fuerza y las armas de fuego. Pues ahora sí les presento el código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este código de conducta consta de 8 artículos y pues bueno, es un instrumento que se adoptó por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 34/169 en fecha 17 de diciembre de 1979. Dentro de este código se establecen algunos deberes de los funcionarios que deben de hacer cumplir la ley, ¿no? Y además de ello, nos establece diversas situaciones que, derivado de este código, se van a implementar, por ejemplo, en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en la Ley de Seguridad en el Estado de México. Y pues bueno, compañeros, ¿quiénes son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? El artículo 1 de este código nos refiere que son todos los agentes nombrados o elegidos que ejerzan funciones de policía, especialmente las facultades, especialmente quienes ejercen facultades como el arresto y la detención. Nos refiere también que en el desempeño de sus actividades respetarán y protegerán en todo momento la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de las personas. Comúnmente en materia de seguridad pública, y yo me atrevo a referirlo por lo menos en la normatividad que aplica a este país, yo me atrevo a asegurarlo que en el 100% de las leyes en relación a la seguridad pública, nos van a hablar del respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya lo contemplan diversos instrumentos internacionales, nuevamente como la Declaración Universal, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y es por ello que el Código de Conducta pues también lo maneja. Aunado a ello, como pudieron notar en su clase pasada, en la sesión pasada, en el artículo 5, si no me equivoco, de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, nos marca específicamente la obligación que tiene la policía o los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en este país para el respeto a los derechos humanos. El artículo 100 de la Ley de Seguridad del Estado de México, dentro de alguna de las obligaciones que tienen los elementos de seguridad en el Estado de México, nos refiere también justamente el respeto a los derechos humanos. ¿Y qué incluye nuevamente el respeto a los derechos humanos, compañeros? Estas dos palabritas, la igualdad y la dignidad de la persona. Pues bueno, ¿qué nos refiere el artículo 2 de este Código de Conducta? Nos refiere a lo siguiente: en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. Aunado al comentario anterior, tiene su fundamento, nuevamente lo vuelvo a repetir, en el artículo 100 de la Ley de Seguridad del Estado de México y también en el artículo 5 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Hace un momento les marcaba en relación al concepto de la dignidad dentro del concepto que les recité al principio. Y bueno, pues a todo ello, ¿qué es la dignidad? ¿Alguien quiere referirnos en relación a este concepto? ¿Alguien quiere participar? Los escucho, compañeros. Sí. Adelante. Es el valor que se da uno a sí mismo. ¿Su nombre es, perdón? Felipe Martínez. Felipe, mucho gusto. Ahora sí. Es el valor que se da a uno mismo. Eso es la dignidad. Es el valor que se da a uno mismo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañero? ¿No? Nos refiere que en relación al concepto de dignidad, que cada individuo sin distinciones de origen familiar, social o cultural tiene derecho al reconocimiento justamente de su valor, como nos lo acaba de platicar Felipe, inherente como representante de la humanidad. Esto implica que la dignidad de los seres humanos reside en cada uno de nosotros y que esta dignidad debe ser reconocida y respetada por absolutamente todas las personas.
En relación a los derechos humanos que se trata, bueno, están determinados y protegidos evidentemente por el orden jurídico internacional y lo vamos a contemplar nuevamente de la Declaración Universal de la que ya hablamos, de derechos humanos, del Pacto Internacional, en algunos otros instrumentos internacionales, como es la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que justamente se basa su postura completamente en relación al respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Lo podrán recordar que justo esta declaración nos marca específicamente en relación a la tortura y comúnmente refiere la transgresión de la dignidad a las personas, ¿no? Como un atentado a los derechos humanos de cada una de ellas. Y es por ello además que nos refiere, ¿no? La tortura no solamente podrá ser física, sino también emocional o psicológica. Otro documento que también nos marca estas directrices en relación al respeto a los derechos humanos es la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. ¿Por qué? Pues porque comúnmente al discriminar a las personas estamos atentando contra su dignidad. Y en relación, un breve comentario en relación a la discriminación, compañeros, déjenme comentarles que los instrumentos internacionales y nacionales en nuestro país nos hablan como unas formas de discriminación del sexo, pero que se van quedando un poco obsoletos, porque si bien no lo refieren, en la actualidad las personas no discriminamos solamente por estos supuestos que nos marca la ley. Las personas simplemente realizamos un acto de discriminación a una situación que se ve diferente a lo que yo me veo. De suerte que yo, por ejemplo, al ser morena, puedo discriminar a una persona por ser güera, se me ocurre, ¿no? O puedo discriminar a alguien por su condición, porque es alto, delgado, llenito, o estas situaciones que nuevamente lo comento, ya se están empezando a quedar estos instrumentos cortos en relación a algunos temas como la discriminación. Otro instrumento que nos marca es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, aunado con la primera, y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Nos refiere el artículo 3 de este Código de Conducta, pues bueno, nos refiere que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza cuando solo sea estrictamente necesarios y en la medida en que lo requieren el desempeño de sus tareas o de sus actividades. ¿Dónde vamos a encontrar su fundamento a nivel nacional? Vamos a encontrar su fundamento en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y que fue un tema de mi compañero del maestro Armando. Aunado a ello, ¿qué tenemos de precisiones en relación a ello? Pues primero, que el uso de la fuerza para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional. Nos marca, si lo vieron hace un momento, sí lo traigo preparado, nos marcaba hace un momento los niveles también del uso de la fuerza, ¿no? Nos marcaba, por ejemplo, la fuerza letal como una situación excepcional en la cual yo estaré accionando justamente este mecanismo. Si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan ser autorizados para usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias, para la prevención del delito o para efectuar la detención legal de los delincuentes o presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en la cual se estén excediendo los límites. Otro punto importante que nos marca es justamente el principio de proporcionalidad que se deba de dar y entender durante estos principios, por ejemplo, la proporcionalidad, que deben ser respetados en la interpretación y en esta disposición. En ningún caso debe de interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr. Y compañeros, esta situación para ustedes y para mí es subjetiva. ¿Por qué? Porque para lo que para mí puede ser proporcional, para ustedes no puede ser proporcional. Y esto solamente, ¿dónde vamos a dónde se va a decidir este principio de proporcionalidad aunado
a los 10,000 artículos que tenemos en nuestra legislación relacionados con el uso de la fuerza, al final del día, quien va a decidir sobre este principio de proporcionalidad, pues no es más que un juez penal o un juez administrativo tratándose de una responsabilidad. Entonces, sí debemos de tomar en cuenta estas situaciones. Yo siempre les digo a mis participantes cuando hablo de los principios básicos del uso de la fuerza, señores, esto no lo tenemos que aprender como el Padre Nuestro. Es una situación en la cual pues me puede bien o salvar o el conocer o el tener esas bases, esas tablas y una fuera de la institución. Si bien nos va, terminamos la administración y seguimos con nuestro trabajo. Sin embargo, para ustedes, para el sector de seguridad, compañeros, sí es por ello tan importante y me da además tanto gusto que se estén capacitando en materia de derechos humanos, aun cuando ya se sepan estos conceptos, porque me queda claro que ustedes todo el día lo están empleando. Sin embargo, es súper básico que nos estemos capacitando constantemente en estos temas. ¿Por qué? Porque dentro del sector en el que ustedes se desenvuelven o realizan sus actividades laborales es tener un pie afuera y uno adentro, pero del centro preventivo, justamente por la situación, el riesgo en el cual se encuentran. Como otra situación en relación al artículo 3 del Código de Conducta, nos refiere que el uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Debe hacerse todo lo posible por excluir el uso de las armas de fuego, especialmente contra niños. Recordemos que este es un documento a nivel internacional. Aquí en México, pues evidentemente se encuentra prohibido, ¿no?, que los menores de edad usen las armas de fuego. Sin embargo, hay países como Somalia, que se puede expresar en el cual pues los niños son incluidos desde los 8 o 9 años y son expuestos a ellos, por ello que el código toca este punto tan importante. Y pues bueno, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro de algún otro modo la vida de las personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. ¿Cuáles son los niveles del uso de la fuerza que seguramente vieron hace un momento y que nos refieren en la ley nacional, en la ley de seguridad del Estado de México? Pues bueno, nos refieren como niveles del uso de la fuerza, la presencia, la verbalización, el control de conducta no letal, la utilización de fuerza letal en casos excepcionales. No me voy a inmiscuir más en este tema porque fue un tema que ya establecí. Y pues bueno, ¿qué nos refiere el artículo 4 del Código de Conducta? Pues nos refiere a las cuestiones de carácter confidencial que tengan conocimiento. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en absoluto secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de justicia exija estrictamente lo contrario. ¿Qué quiere decir, compañeros? Que estoy completamente obligada a guardar secreto o mantener un sigilo profesional en relación a los asuntos que son de mi incumbencia laboral, hablando, por ejemplo, de operativos, de personas detenidas, etcétera. Primero, ¿y dónde vamos a encontrar el fundamento de este código? En nuestra legislación lo vamos a encontrar por lo menos en el Estado de México, en el apartado B del artículo 100 de la Ley de Seguridad del Estado de México. Nos marca como una obligación mía, si soy funcionario encargado de hacer cumplir la ley, de guardar secreto en todo momento de mis situaciones laborales. ¿Por qué? Pues porque es un tema evidentemente delicado que no solamente me afectaría a mí como persona, sino al final del día a una sociedad. El artículo 5 de este código, ¿qué nos maneja? Nos maneja que ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar al orden de un superior o circunstancias especiales, como un estado de guerra, amenaza de guerra, cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
¿Dónde vamos a encontrarlo? Justamente en relación a los tratados internacionales que prohíben justamente la tortura. En nuestro país tenemos elevada la tortura a rango constitucional. Es por ello que se convierte en un delito de carácter federal el torturar a una persona. Y aunado a ello, pues bueno, se ha establecido la tortura no solamente afecta como tal nuevamente a la persona que está siendo torturada, sino también a la sociedad de la cual. ¿Por qué? Porque nos encontramos, nos estamos hablando que atenta directamente contra los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque no están dando una garantía a un derecho humano de seguridad pública, ni siquiera de acceso a la justicia y menos al debido proceso. Esta prohibición nuevamente dimana de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura, tus tratos crueles y degradantes. ¿Qué nos refiere en relación cómo se llama? Este tratado internacional, esta declaración que nos refiere en relación a la tortura, pues bueno, que constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenada como violación a los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales proclamados dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. Nos refiere aunado a ello como la tortura se entenderá como todo acto por el cual un funcionario público y otra persona a instigación suya inflinja intencionalmente a una persona penas, sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla, de castigar a la persona, de intimidarla, entre otras. No se consideran torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales. Justamente hablando de este tema, recordaremos que la tortura, si bien ya lo había referido, no solamente es física, también es psicológica, también es emocional. La vamos a contar también como una forma en la cual, pues, diversos funcionarios, o que tiene justamente como fin, es que diversos personal o diversos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la realizan justamente con el fin de obtener de ella una investigación o una confesión y que comúnmente se encuentra establecida. Aunado a ello, también podremos entender en relación a la tortura que se convierte en cómplice la persona, aún no siendo servidor público, porque tanto a nivel internacional como a nivel local encontraremos el concepto de tortura o dentro de los elementos concepto de tortura que sea realizado por un servidor público o por un funcionario público, como nos lo refiere en este caso la declaración. Sin embargo, no solamente ellos pueden ser procesados por el delito de tortura. También las personas que en complicidad con un servidor público ejerzan o refieran tortura. El Código de hacer cumplir la ley asegurará la plena protección a la salud de las personas bajo su custodia y en particular tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise. Lo vamos a encontrar que no solamente es la atención médica, no solamente es un derecho para ellos, es una obligación mía que nuevamente lo vuelvo a reiterar, lo vamos a encontrar en el artículo 100 de la Ley de Seguridad del Estado de México, así como en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el que se tome en cuenta la atención médica de las personas. Y justamente este conducto es el que tiene su fundamento para que dentro de los ministerios públicos, dentro de las galeras municipales, dentro de los centros preventivos federales, tanto locales, se encuentre un médico o personal justamente que se dedique a prestar servicios de salud. ¿Por qué? Porque ya me lo están marcando los documentos internacionales. Aunado a ello, la legislación nacional también obliga a que todos los lugares que sean de reclusión, nuevamente lo comento, desde galeras municipales hasta centros preventivos federales, tengan un módulo o se brinde la atención médica, porque el no brindarse la atención médica nuevamente estaría transgrediendo los derechos de esas personas.
Y pues bueno, se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán también atención médica a las víctimas de una violación o a la ley o de un accidente ocurrido en el curso de una violación. Es por ello que los elementos de seguridad, y ustedes lo saben, que cuando ocurre un accidente, cuando se detona un arma, cuando existen heridos, ellos evidentemente de llegar al lugar de los hechos si se encontraban ahí, tienen la obligación de llamar a una ambulancia justamente para que se brinde esta atención médica. Nos refiere el artículo 7 justamente en relación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? Pues bueno, nos refiere que no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esta índole y además de ello tendrán la obligación de combatirla. Pues este artículo nos hace un llamado expreso completamente a la prohibición de la corrupción dentro de sus funciones y en absolutamente todos los ámbitos. Cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier abuso de autoridad, es incompatible con la profesión de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Hace un momento escuchaba que les expresaba mi compañero en relación como a los diversos requisitos que deberán de tener las personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley. Y justamente de ello nos marcaban, ¿no? Aunado a esta situación que él nos refería justamente como de algunos principios que deberán de tener las personas que se dediquen a brindar seguridad a la sociedad, también nos marca esta situación. Los actos de corrupción, que además, bueno, en México lo tenemos, incluso ya está una ley que va justamente a combatir los actos de corrupción, nos refieren también algunos requisitos, no solamente, y es también el fundamento de este artículo de los famosísimos controles de confianza, que déjenme decirles que no solamente se realizan en México, estos exámenes de control de confianza y se realizan en diversos países y que también tienen como fin justamente ello, combatir la corrupción, porque hay una tela muy delgada, compañeros, en la cual incluso hay seguramente ustedes lo conocen, no es ningún tabú, en la cual diversos elementos de seguridad pública, y esto es como a inicios, ¿no? Más o menos de cuando inician las corporaciones, ¿no? Se ponían a preguntar las personas que se dedicaban a administrar el control administrar el personal de estas instituciones policíacas y nos referían justamente a ello. ¿Cómo es que puedo contratar a una persona? O mejor dicho, tengo que contratar a una persona que evidentemente no sea corrupta, que cumpla con absolutamente todos los requisitos que se establecen para entrar en esta corrupción. Sin embargo, cuando se realiza de esa manera, pues no son personas que cuenten, por así decirlo, comúnmente se denomina como que sean mañosas, ¿no? Y entonces referían o decían, tengo que ir más allá para estar contratando por lo menos a personas que se dediquen al adiestramiento de mi policía, a personas que de alguna u otra manera hayan convivido directamente con estas situaciones, por ejemplo, de corrupción o de inseguridad. ¿Por qué? Pues porque justamente son ellos quienes pueden dar la pauta de lo que puede suceder o no. No digo que se aplique en México, ni en el Estado de México, ni en ningún municipio. Sin embargo, pues no nos vamos a dejar escapar, lo tenemos dentro incluso de las noticias, ¿no? Comúnmente se ve que hablando, por ejemplo, en relación al narcotráfico, ¿no? Comúnmente se ve que policías federales, por ejemplo, se establecía que siendo policías también se pasaban del otro lado, ¿no? Ya se encargaban de proteger a ciertos cárteles de la droga en México y bueno, lo tenemos documentado en en diversas investigaciones que se han realizado. ¿Por qué? Pues porque además de ello, ustedes ya se encuentran capacitados y adiestrados para combatir esta situación. Aunado, y no digo que deba de ser así, aunado a ello, el sueldo que se presenta, el peligro que expresan, incluso el peligro que sienten tanto ustedes como sus familias a la actividad que se refieren, y es por ello que siempre lo digan mis capacitaciones. La verdad, compañeros, para mí, toda mi admiración y mi respeto, porque es muy fácil estar en una oficina o es muy fácil venirles a hablar de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer en relación a ello, cuando la realidad afuera o en la calle es completamente diferente. Y pues bueno, a raíz de esto es también porque se encuentran catalogados como delitos como abuso de autoridad,
se me fue en este momento, abuso de autoridad, y el otro delito, el cohecho, que es también comúnmente dentro de, o que se encuentran procesados diversos elementos de seguridad pública en el Estado de México. ¿Cuál es el último artículo en relación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? Pues bueno, nos refiere como que respetarán la ley y el presente código. También harán cuantos esté a su alcance para impedir toda violación de ellos y por oponerse vigorosamente a tal violación. Justamente algunas precisiones en relación a este artículo son que, bueno, el objeto de mantener el equilibrio entre la necesidad que haya de disciplina interna en el organismo y que dependa principalmente de la seguridad pública, eso por una parte, y por otro, las violaciones a los derechos humanos básicos que podemos encontrar dentro de ella. Es por ello que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informarán de las violaciones que se realicen a otras personas, lo informarán de manera inmediata a sus superiores jerárquicos. Y bueno, se adoptarán otras medidas legítimas con el fin de respetar de manera jerárquica pues las funciones o las posiciones que se lleven dentro de la institución. Aunado a ello, se entiende que no se aplican sanciones administrativas ni de otro tipo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por haber informado que se ha ocurrido o que va a ocurrir una violación al presente código. Y lo contemplamos dentro de diversas legislaciones. Nuevamente, lo vamos a encontrar en todo este código inmerso dentro de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, hablando de principios básicos. Lo tocamos también dentro de los derechos y obligaciones de los elementos de seguridad pública que por lo menos tocan nuestra legislación local, la Ley de Seguridad del Estado de México. Pues compañeros, estamos llegando casi al final de nuestra capacitación. Es una capacitación muy pequeña que va de la mano con los principios básicos del uso de la fuerza. El código, pues bueno, lo vuelvo a comentar, solamente consta de estos 8 artículos. Ya se estableció de dónde surgen justamente. Y pues bueno, no sé si hasta aquí tengamos dudas, si alguien quiera realizar algún comentario en relación a ello. Los escucho. Adelante. Buenas tardes al grupo. Principalmente todas ¿Nombre, esas. Mi nombre es David Ruiz Ramos. Mucho Soy gusto. elemento aquí de la Dirección de Seguridad Ciudadana en Nezahualcóyotl. Y Mucho gusto, David. mucho gusto. Principalmente todos estos protocolos que se marcan, o en este caso los principios, los artículos, generalmente en todos los protocolos de actuación que ya tiene la policía, a nivel local, estatal y federal, se cumplen en la mayoría de los casos. El gran problema que existe en nuestras policías, y es lo que visualizamos, es el desconocimiento o el temor a aplicarlos, ¿no? A redactarlos y a manifestar el uso de la fuerza o el empleo del uso de la fuerza de acuerdo a los principios que nos marcan. Entre estos días que han pasado, comentamos entre varios compañeros que efectivamente es eso, ¿no? Eso es lo que sucede, que la mayoría de la policía tiene, o el elemento de instituciones de la policía, tiene ese miedo de manifestar el uso de la fuerza. ¿Cómo realiza? ¿Qué nivel de uso realiza? Afortunadamente ya con las actualizaciones de nuestros informes policiales, pues ya aparece ahora sí un apartado donde podemos hacer esa manifestación, ¿no? Y no tener el miedo de cómo manifestarlo, porque en realidad eso es también por lo que muchas de las veces las personas que son probables responsables de algún delito, es como sale, ¿no? Porque nosotros manifestamos, o el elemento policial manifiesta que nunca hizo uso de la fuerza, y lógicamente al hacer dictámenes, lo que confiere a su derecho en su defensa, pues resulta que sí. sale contraproducente, que resulta que sí hubo un exceso o un uso de fuerza que nunca fue manifestado, ¿no? Y es de ahí donde sus defensores pues se avalan, ¿no? Entonces, parte de esta capacitación que nos mencionan, pues sí es principal, ¿no? Que nos estemos actualizando para no incurrir en responsabilidades. Responsabilidades más que nada, ¿no?
Muchas gracias, David. Es algo, normalmente se comenta dentro de las capacitaciones que son presenciales. Sí, tristemente yo hago la misma crítica a esta situación, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el gran problema de las instituciones es que solamente capacitan a los elementos de seguridad pública y también deben de capacitar a los elementos, a las personas que se encuentran dentro del área jurídica. ¿Por qué? Porque son ellos los que deben de defender a la institución y resulta que ustedes sí conocen estos principios básicos del uso de la fuerza, pero las personas que se encargan de su defensa o de defender a la institución, lamentablemente no lo conocen o no tienen todo el alcance y no es una situación en la cual sea generalizada, pero sí nos hemos dado cuenta, o por lo menos yo sí me he dado cuenta cuando me han presentado diversas situaciones o cuando he tenido, por ejemplo, que leer o incluso me han hablado en relación a pedirme una asesoría, por ejemplo, ¿no? A la defensa anteriormente yo siempre me he encontrado en jurídicos de las instituciones y este era un tema comúnmente. Y yo, compañeros, se los digo muy abiertamente, dentro de la facultad, la materia de derechos humanos no la llevé, bueno, ni siquiera era una materia obligada, no se encontraba dentro del currículum y yo ni siquiera la tomé como optativa. Cuando llegas a una institución y no solamente te enfrentas con situaciones o cuestiones de derechos humanos, sino con otra índole, el panorama a veces que traes es un panorama más cerrado. ¿Por qué? Porque no conoces diversos instrumentos internacionales. No sabes de dónde viene o no sabes por qué se establece los principios básicos del uso de la fuerza. No sabes a lo mejor cómo fundamentarlo. Aunado a ello, no se te brinda esta capacidad, o sea, no se te brinda vaya esta capacitación y yo siempre lo he dicho. Si yo hubiera tenido estas capacitaciones cuando realizaba, pues seguramente el resultado a lo mejor de las defensas que realizaba para la institución hubieran sido completamente diferentes. ¿Por qué? Pues porque traes más tablas. Entonces, este sí es un área de oportunidad que se hace a todas las instituciones. Y otra, compañeros, muy importante es que las instituciones como tal, al desconocer todos estos temas, es por ello que justo escuchábamos hace un rato que decían, yo no puedo disparar un arma hasta que la dispare otra persona, aun cuando se encuentra en juego la vida de 500 personas. Pero ¿por qué no si la ley no lo está marcando? Si existen diversos incluso tratados internacionales que me están hablando de ello, que cuando se encuentra en peligro mi vida o la de cualquier otra persona, yo estoy no solamente puedo, sino estoy obligada a salvar y resguardar la vida de los demás, aunado a la mía, evidentemente. ¿Por qué no se llevan a cabo estas situaciones? ¿Por qué? Y les puedo asegurar incluso también que dentro de las autoridades administrativas o incluso penales, no se les hace saber esa situación y como tal, como juez, yo solamente veo resuelvo en relación a la postulancia de ambas personas. Si ninguna de las dos, aun cuando muchas sean o se tengan que defender de oficio, si alguna de las dos no me presenta, por ejemplo, o fundamente su acción con los principios básicos del uso de la fuerza que me toca desde la ley del Estado, la ley de seguridad del Estado de México, pasando por la ley nacional y los tratados internacionales, sería comúnmente otra. ¿Por qué? Porque no estamos generando derecho en relación a esta materia. Yo siempre le he dicho, y ustedes lo conocen mejor que nadie, para que se lleven a cabo los actos de autoridad, existen dos partes. Uno, la cuestión operativa, que son absolutamente todos ustedes, y dos, la cuestión, pues sí, administrativa, que se dedique no solamente a organizar, por ejemplo, los operativos, sino además a saber responder cuando algún operativo o alguna situación se haya salido de control y yo me tenga que enfrentar ante alguna autoridad, ya sea un juez de amparo, ya sea un juez penal, ya sea una autoridad judicial, puede ser, o jurisdiccional, como el Ministerio Público, o sea, una comisión de derechos humanos. Entonces, estas capacitaciones deben de ser tomadas también por el personal administrativo. Esa es una, compañeros. Y otra, que comúnmente dentro de los informes, ustedes deben de ser también las personas que estén acompañando al jurídico y diciéndole tal cual lo que ocurrió, para que ellos a su vez también tengan cómo defenderlos de la situación y no solamente ponernos del lado más fácil, ¿no? Echarle la culpa al compañero, pues porque detonó un arma, ¿no?
y aún aunque justamente el delincuente llevara un arma y se encontrara en peligro la vida de 2 o 3 personas, hay que echarle la culpa a él porque es lo más fácil y a mí no me gusta capacitarme y no me importan los derechos humanos y todo. Entonces, sí son básicos estos temas y yo se los refiero nuevamente a ustedes. Por lo menos los principios básicos y los fundamentos, ustedes se lo deben de saber como el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque si algo se le escapa al compañero del área jurídica, ustedes deben de ser la persona para decirle, oiga, aquí se le pasó, o yo estoy segura que si alguno de ustedes en algún momento, y con base en respeto, porque no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la ley. Pero yo les puedo asegurar que si en alguna situación se presentara y ustedes tal vez tuvieran la oportunidad de leerla o de expresarle al personal, oiga, pues ahí le encargo que le eche un ojito a la ley de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, pues se lo refieran, ¿no? Y entonces el compañero se va a quedar y va a decir, tiene toda la razón. O que ustedes establezcan como tal su postura, ¿no? Si utilizó la fuerza letal por tal situación, porque ya tenía un muerto, porque ya estaba accionando el arma, por diversas situaciones que se deben de esclarecer. Otro tip, compañeros, que les vuelvo a repetir, justamente no para que se transgredan los derechos de las personas, más bien para que ustedes de alguna u otra manera defiendan su trabajo, porque sí me da mucho coraje ver no solamente diversas situaciones, me da mucho coraje ver, por ejemplo, que en Estados Unidos, pues más tarda en que una policía te detenga por una cuestión de tránsito, O sea, ya dejen de que si estaba o se derivó en un delito, sino por una cuestión de tránsito. Más tarde en que te pare el alto y que tú no te quieras parar, que se inicie la persecución y te ponchen te detengan a la fuerza, ponchándote las llantas con pistola, utilizando otro tipo de fuerza. Bueno, aquí estableceremos que de entrada Estados Unidos maneja otro sistema jurídico, no se encuentra incluso dentro de la Corte Interamericana, no tiene competencia. Sin embargo, aquí a lo que me voy es el rigor que ocupa dentro de ello. ¿Por qué? Pues porque ya la gente está acostumbrada a respetar a la policía. La policía también se capacita de otra manera y justamente, sobre todo, y yo que es como la base de todo ello, es que saben fundamentar bien los actos. Por ejemplo, el caso de George Floyd, ¿no? Ellos lo fundamentaron. Ellos fundamentaron el caso y se ve aparte el tema de la discriminación racial y todo, pero ese es un tema. El tema judicial es otro. Ya. Ahora sí, ¿alguien más? ¿Los escucho, compañeros? Bueno, antes de realizar otra participación, estableceremos solamente como conclusión a esta capacitación algunos deberes de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que nuevamente lo vamos a contemplar en el Estado de México en el artículo 100, apartado B, y nos refiere como, por ejemplo, evitar cualquier acto de corrupción y que se encuentra completamente ligado también con nuestro código de conducta y oponerse rigurosamente a todos los actos de esta índole. Otro deber que nos marca es abstenerse de infligir, instigar o tolerar algún acto de tortura o otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, que también se encuentra de la mano con el artículo 7 del Código de Conducta. Asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y en particular de tomar las medidas inmediatas para proporcionar su atención cuando se precise. De emplear armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia y de otras personas. También nos refiere como respetar la ley y el código, que es justamente el artículo 8 del Código de Conducta, y hacer uso de la fuerza cuando sea solamente estrictamente necesario y en la medida en lo que requiere en el desempeño de sus tareas. Solamente como retroalimentación o una breve síntesis en relación al Código de Conducta, compañeros. No sé si alguien quiera realizar algún otro comentario. Compañeros, ¿los escucho? Sí. Buenas tardes. Okay. Buenas tardes. ¿Su nombre es, perdón? Buenos días. Buenas tardes. José Juan López Montes, inscrito a Coordinación Jurídica de la Dirección General.
Dígame. Buenos Tengo días. una duda. tardes. Usted señaló en su presentación, y Mucho que es la gusto. duda que a mí me queda, que quiero que me la aclare. Usted Ujú, dijo que ujú, los derechos humanos y sí, las garantías individuales son lo mismo. Entonces, que la diferencia es el... previo a la reforma del 2011 y posterior a la reforma, porque si bien es cierto, se señalaban en el artículo primero constitucional Ujú, garantías individuales. así Después es. de la reforma del 2011 se habla de derechos humanos y sus Ajá, garantías, y también nos habla así es. de otros conceptos como principio pro persona e interpretación Así es. conforme. Entonces, Ajá. sí quisiera establecer cuál es la diferencia Claro. entre derechos humanos y garantías Entre derechos individuales. humanos y garantías, perfecto. Es facilísimo. Derechos humanos son todos los derechos que se encuentran y que establecí en la primera diapositiva, clasificados de acuerdo a la propiedad, a la libertad y a la igualdad de las personas. ¿Qué será entonces? Me estoy regresando para que lo establezcamos. ¿Qué será entonces la garantía? Como bien lo refieres, no era mi tema, solamente lo referí de esta manera, pero brevemente lo explicamos. Resulta que sí, a partir de la reforma constitucional, que es la reforma, pues, ¿cómo lo podemos establecer? Como más grande, más rimbombosa, la reforma contemporánea en relación a derechos humanos, por lo menos en México, nos toca y se reforma el artículo primero el artículo primero de la Constitución Política del Estado de los Estados Unidos Mexicanos, y a raíz de esta reforma se reforman otros artículos como el tercero, el 73, el 34, entre otros. ¿Qué ocurre dentro de esta reforma? Pues bueno, nos refiere primero en el párrafo tercero del artículo primero que todas las autoridades federales, estatales y municipales estamos obligados a salvaguardar, proteger los derechos humanos. Eso por un lado. Otro punto importante de esta reforma es que se cambia el título. Anteriormente, como bien lo refería nuestro compañero, se denominaba el primer capítulo de la Constitución como de las garantías individuales y abarcaba justamente todas nuestras garantías de propiedad, de libertad, de igualdad y de seguridad jurídica en los artículos del 1 al 29. Posterior a la reforma, se cambia el título y queda de los derechos humanos y sus garantías. Vamos a entender entonces la garantía como tal, como el medio de protección a estos derechos humanos. No sé si queda claro, tal cual como una garantía, como en algún proceso. El medio de defensa que tengas para proteger ese derecho humano, a eso se le considerará garantía. No sé si queda claro, compañero. El derecho ya no es la garantía. Perdón, la garantía, el derecho humano, ahora, sí, la garantía individual ahora se denomina derecho humano. Y como tal garantía solamente será o le encontraremos como un medio de protección a ese derecho humano. Por ejemplo, hablando justamente en relación a la seguridad jurídica, ¿cuál será el medio de protección o cuál será la garantía, el medio de protección a ese derecho humano de la seguridad jurídica? Perdón. Un segundito. El acceso a la seguridad a través, por ejemplo, de diversas instituciones, tanto pueden ser administrativas como las comisiones de derechos humanos o judiciales como el juicio de amparo. Lo escucho. Es que, bueno, yo difiero en el sentido de conceptualizar a la garantía individual, anteriormente señalada así por la Constitución, con los derechos humanos. Okay. ¿Por qué? Porque la garantía individual era un término anterior que era más acotado, que confundía. En cambio, los derechos humanos es un término más amplio, y precisamente el artículo primero constitucional nos habla de una interpretación conforme. ¿Por qué? ¿También? Porque no solamente derechos humanos que posiblemente contengan nuestra Constitución, sino también los tratados internacionales, todos los instrumentos de los que México sea parte. Entonces, para mí no sería lo mismo garantía individual que derecho humano. Hay una clase que nos refiere algunos juristas, como por ejemplo Miguel Carbonell, que nos hace también explícita esta diferencia en relación a derechos humanos y garantías individuales. No solamente en México ocurre este cambio. El término de garantías individuales ya estaba siendo obsoleto. Justamente por ello, porque el término de derechos humanos, como bien lo refieres,
abarca muchísimo más. Entonces, es por ello que nuestros legisladores toman a bien denominarlo ya como derechos humanos, para que nuestra legislación pues, tampoco quedara pues un poquito en términos obsoletos en relación a nivel mundial. Pero si bien lo refieres, sí estoy completamente de acuerdo contigo. El término derechos humanos abarca una serie de situaciones y como tal garantía existía o existe todavía algunas pues diferencias en relación a ello, como por ejemplo, tal cual la garantía la entendemos como tal. Es justamente a partir de ahí, de las garantías individuales, es donde se hace la confusión, por ejemplo, entre garantía y fianza, ¿no? Yo puedo establecer lo mismo. Decía, ¿cómo puedo nombrar a la garantía se me ocurre de propiedad? Si es bien un derecho humano, ¿cómo se establecía como una garantía individual? Si yo entiendo, yo conozco que la garantía es justamente, por ejemplo, en materia penal, la garantía es como la caución, la garantía es la fianza. Pero sí, es completamente correcto. No bueno, sé si hay otro... Ajá. Es que digo, para ejemplificar estos dos conceptos, tenemos que hablar de los conceptos de capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce sería directamente relacionada con los derechos humanos. Yo gozo de todos los derechos humanos. Y la capacidad de ejercicio se refiere a esas garantías para ahora sí que para proteger esos derechos humanos. Entonces, esa es la diferencia, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Ajá, sí, también lo podemos denominar de esa manera. Ajá. Ahora, en relación a lo que comentaba respecto a la capacitación de los abogados de las corporaciones, en este caso de los jurídicos, sí, es un poquito complicado que quisiéramos responsabilizar al jurídico. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, en el caso de Nezahualcóyotl, tenemos más de 2.300 elementos y somos 14 abogados, de los cuales solamente 6 se ocupan de apoyar a los elementos en sus puestas a disposición, pero tampoco les podemos estar, tal vez nosotros sabemos los niveles de uso de la fuerza, pero no podemos estar con cada policía, cada que tenga un servicio, diciéndole, esto no lo hagas, o sí hazlo, porque te puede pasar esto, porque pues, seríamos insuficientes, y además de que nosotros no somos personal operativo. Entonces, sí sería... complicado. No, yo lo comento, a mí no sabía que había personal administrativo, se me hace genial que lo haya y lo felicito, lo festejo que se lleve a cabo en este municipio. Sin embargo, hay diversos municipios en los cuales solamente se ocupan de, solamente se ocupan de capacitar al personal operativo, dejando a un lado al personal administrativo. Y sí es básico, sí es como importante que el personal, pues todo el personal esté en coordinación por lo menos con estos temas, porque lo que se le fue a él no se le pudo escapar al otro compañero, ¿no? No lo hago general, o sea, creo yo y creo que como abogados nos entendemos, pero muchas veces el tema de la fundamentación, el tema de la fundamentación y motivación para diversos actos de autoridad, sí nos llevan, por ejemplo, un poquito al jaque porque tal vez yo no puedo fundamentar bien porque justo no tenía o no estaba actualizada en relación a la nueva ley nacional sobre el uso de la fuerza, se me ocurre. Y entonces lo vuelvo a comentar, lo que se me escapó a mí, tal vez al otro compañero no. Tal vez incluso el personal operativo me comentó, oiga, se te está escapando esta situación, y yo digo, sí es cierto, ¿no? No lo veo tal ni lo hago como una crítica, en realidad, al contrario, lo tomo como una, y lo refiero porque yo también fui parte de ese personal operativo y me queda claro que el trabajo que realiza el personal jurídico de las instituciones es un trabajo grande y de muchos esfuerzos, porque tenemos que justificar acciones que son de la institución, en este caso que se realizan por otra persona, que a veces ni siquiera nos traen todos los elementos de prueba que nosotros necesitamos para poder fundamentar ese acto de autoridad. Sin embargo, sí considero, sí se me hace como un área de oportunidad. No digo que sea para este municipio, al contrario, es para todas las personas. No lo tome como de forma personal, no era mi intención en ese sentido. Lo tomo incluso como... No lo escucho bien. No, nada, gracias. No, gracias a usted. ¿Alguien tiene alguna otra situación? Si no, adelante, Lick. Rápidamente vamos a leer un comentario que nos hicieron en el chat.
donde Claro. dice que los controles de evaluación son efectivos, pues determinan los perfiles de cada elemento para nuevo ingreso y evalúan a los que ya están dentro de las instituciones. Pero pregunta, ¿es motivo de baja fallar una evaluación de control y confianza? Sí, sí. Sí es motivo de baja, y lo refiere en la ley igual sobre el uso de la, no es cierto, en el Estado de México lo vamos a encontrar en la Ley de Seguridad del Estado de México, está como por los artículos 90 y algo, si no es que también lo vamos a encontrar como una obligación dentro del artículo 100, apartado B, de la Ley de Seguridad del Estado de México. Tristemente sí, y además recuerden que cuando se da de baja un elemento, por lo menos en México, de seguridad, ya no puede ser recontratado por alguna otra autoridad policíaca, por alguna corporación, perdón, policíaca, alguna otra LIC. Nos dicen que el tema ya tocado anteriormente, la falta de apoyo para la difusión de derechos y obligaciones de los ciudadanos, pero el conocimiento de las mismas como funcionarios debe hacer cumplir la ley, pero difundido hacia la sociedad porque por falta de conocimiento los ciudadanos abusan de sus derechos e hicieran parecer que uno aplica el abuso de autoridad. Y nos preguntan que dónde encuentran los artículos. Yo supongo que los artículos que estuviste mencionando. Claro, los artículos los vamos a encontrar en el Código de Conducta. De hecho, aquí tengo la bibliografía. En el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo pueden googlear de esa manera o también se pueden ir directamente a la página de la Organización Mundial de la Salud, a la Organización de las Naciones Unidas, discúlpenme, y también lo podemos encontrar ahí. De hecho, aquí les dejo en la presentación el link para que lo puedan, para que los puedan descargar. La CODEM late por ti.